Vienes como el sol al amanecer. Tinieblas huirán ante tu poder. Como el alba se levanta de la oscuridad. Tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Vienes como el sol al amanecer. Tinieblas huirán ante tu poder.
Muy bien, buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy el pastor Víctor Segura y estamos en su programa Hablando de. Para mí es una bendición poder estar una vez más con ustedes y espero y nos acompañes en esta siguiente hora porque vamos a continuar con el tema que iniciamos el día de ayer. Espero y hayas escuchado. Estamos hablando acerca de 7 cosas que jamás aceptaremos. Y pues bueno, quiero dar la bienvenida al pastor Iván. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, muy contento de estar aquí en el programa. Y pues bueno, esperemos que Dios sea hablando a la gente este día. Y en lo personal, bueno, me gustó mucho el tema en lo que nos quedamos ayer. Y pues bueno, yo creo que Dios hablará algo este día. Claro que sí. ¿Cómo estás, pastor Iván? Alex? Muy bien, y aquí contentos de estar acompañados con unos nuevos integrantes aquí en la radio. Y pues esperando a que escriban y pongan atención en estas cosas que hoy hablaremos y que sea de gran bendición. Claro que sí, pues tenemos, como lo dijo el pastor Alex, tenemos 2 invitados hoy. Uno de ellos es, los dos son parte del ministerio en donde estamos trabajando, en el Centro de Fe Topo Chico, que estamos ubicados, en Monterrey, Nuevo León. Y Carlos, ¿cómo estás? Dios te bendiga, bienvenido. Pues aquí estamos recibiendo la invitación y pues estamos dispuestos a hablar un poco de lo que Dios quiere hablar a todos aquellos que nos están escuchando y pues reciban la palabra que Dios tiene para sus vidas y Dios los bendiga. Muy bien, bienvenido. Y también tenemos otro de los líderes y pues también quiero presentar a Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, gracias a Dios. Es un honor estar aquí con ustedes, ¿verdad? Compartiendo de su palabra y que sea una bendición para todos los que la estén escuchando. Muy bien. Pues el día de ayer estuvimos tocando solamente 3 cosas, ¿cierto? Vimos 3 cosas que jamás debemos de aceptar. Pero para recapitular un poquito de esto, ¿por qué hay cosas que jamás tenemos que aceptar? Bueno, el hecho es de que nosotros hemos recibido una herencia, de acuerdo a lo que dice la Escritura, que somos hijos y si hijos también somos herederos. Y pues bueno, es esa batalla, ¿no? En la que nosotros somos poseedores de esa herencia, pues bueno, también hay lucha en nuestro interior, hay luchas externas, internas, las cuales nosotros tenemos que desafiar y pues obviamente los vamos a desafiar en relación a la palabra de Dios, en cuanto conocemos más al Señor, pero esas promesas ya están en nuestras manos. Entonces, cuando no tenemos cierto conocimiento de la palabra, pues bueno, hay asuntos que a veces aceptamos consciente o inconscientemente, ¿no? Y yo voy a hablar acerca de las 3 primeras solamente para recordar. La primera cosa que jamás debemos de aceptar es la condenación. Hablamos acerca de que nosotros ya somos libres por Cristo. El Señor pagó el precio por nosotros. Él pagó el precio por nosotros y nosotros tenemos que entender que no hay condenación alguna de acuerdo a lo que dice la Escritura. Jesús fue nuestro sustituto y esas son las buenas nuevas de salvación. Y también hablamos acerca de lo que es la segunda cosa que jamás debemos de aceptar es el temor y la preocupación. Hablamos de los efectos del temor y la preocupación en cuanto a nuestro físico, pero también en cuanto a nuestra vida espiritual, los cuales los daños a veces son irreversibles. Físicamente afecta el corazón, afecta la mente, afecta el funcionamiento correcto de cada parte de nuestro cuerpo, pero también espiritualmente afecta nuestra forma de pensar, afecta nuestra forma de hablar la palabra de Dios o de declarar las cosas. La tercera cosa que jamás debemos de aceptar es la incredulidad, y ahí fue donde nos quedamos. La incredulidad, pues bueno, es una separación, ¿verdad? El Señor nos bendice por el hecho de que nosotros hemos creído en Él. La condenación, de hecho, es para los que rehúsan creer en Él. Así es que cuando viene la culpabilidad, pues bueno, ahí es un conflicto un poquito más fuerte porque involucra aún nuestra salvación, ya que nosotros por fe somos salvos. Y pues bueno, hoy le vamos a dar continuidad al tema y pues vamos a hablar de la número 4. La número 4, la cuarta cosa que jamás debemos de aceptar es la debilidad. Yo quiero hacer una pregunta abierta a ustedes, los que están aquí conmigo. ¿Alguien de ustedes se ha sentido alguna vez débil? Pues yo creo que, yo en lo personal sí, en algunas ocasiones días, a veces te dura un día, a veces 2 días, pero pues yo creo que es parte de, vamos aprendiendo cómo lidiar con esa debilidad. Sí, pero ahora el asunto es, ¿estará permitido? O sea, ¿el cristiano tendrá dentro de sus márgenes el pasar debilidad? Pues yo creo que así como dice la palabra, ¿verdad? En Juan capítulo 4 dice que Jesucristo, cansado del camino, ¿verdad?
Santo. Y entonces yo creo que sí hay momentos en que uno como cristiano sí se siente cansado, ¿no? Tal vez por trabajo, tal vez por el tiempo que le invierte tanto a la vida personal como a la vida espiritual, pero yo creo que ese cansancio trae a nosotros fortaleza, ¿verdad? Claro, sí, yo creo que la debilidad todos en algún momento la hemos sentido, ¿no? Todos en algún momento hemos pasado por etapas donde quizá ya las fuerzas se agotan y digo, hay muchos cristianos que se rehúsan también a pasar por ese momento de debilidad, pero yo creo que son procesos donde Dios nos permite experimentar para afianzarnos más en Él. Yo recuerdo una cita, lo que dice Joel 3:10. Joel 3:10 dice, diga el débil, fuerte soy. O sea, está hablando acerca de que hay un momento de debilidad, sí la hay, pero en el Señor, porque es una gran diferencia el que está en el Señor y el que está sin el Señor. Nosotros que estamos en el Señor, pues bueno, podemos decir, somos débiles, pero en Él somos fuertes, ¿verdad? Cuando el Señor dijo al apóstol Pablo que su poder se perfecciona en su debilidad, se refiere a que en nuestra carne no somos nadie y que Él no es glorificado por las habilidades humanas, ni por el esfuerzo humano, sino Él se está perfeccionando en nuestro espíritu, en nuestra voluntad, ¿verdad? En lo que Él habla en nuestro interior, ¿no? Pues yo creo que uno como cristiano hay momentos en que sí sientes como que se te acabaron las fuerzas, ¿verdad? Más cuando hay momentos en el que hay muchas cosas que hacer, cuando hay eventos, cuando hay muchas actividades, muchas veces sí nos cansamos hablando de ese tipo de debilidad. Ajá. Pero yo creo que también hay momentos en los cuales por los fracasos o porque las cosas no te salen como tú quisieras, hay momentos en que sí te debilitas y dices tú, como que ya no quiero seguir, como que las cosas ya no marchan como yo quería. Entonces, en esos momentos, pues está el Señor. Yo creo que el Señor siempre nos da la fuerza para ser fuertes, como lo que decía usted, pues porque diga el débil fuerte soy, ¿verdad? O sea, en el Señor somos fuertes, aunque sí nos enfrentamos a esos momentos, a esos tiempos en que pues estamos débiles y no sabemos para dónde ganar, no sabemos qué hacer. Yo creo que la debilidad todos la vamos a tener que alguna vez experimentar, la debilidad, ya sea, como tú lo mencionaste, Pastor Alex, acerca del trabajo, de las actividades que uno tiene, pero también la debilidad en cuanto a no a nuestra fe, sino en nuestro caminar como creyentes, ¿no? Que de repente te sientes tan débil por no poder salir en ciertas situaciones, ¿no? Pedro, no sé si tú has pasado por algo así de que estás experimentando alguna etapa donde dices, ya no puedo salir con mis esfuerzos, con mis recursos. Sí, amén. A veces hay esos momentos de debilidad que quisieras ya aventar todo, ¿no? Que son momentos que dices, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo me voy a fortalecer? Pero sabemos que cuando estamos en Cristo Jesús, esa debilidad te hace aún más fuerte, o sea, aún más te hace crecer, o sea, te hace más creer en Dios, porque esos momentos débiles, el Señor te hace creer más en Él. ¿Por qué? Porque Él te da las fuerzas para luchar día con día. Y yo creo que eso es sorprendente, el a veces el no tener ningún recurso y poder ver que nuestro recurso, porque algunos dicen, es que ya no tengo otro recurso nada más que Dios, o el recurso que me quede es Dios. No, yo creo que Dios no es un recurso, no, Él es el recurso, ¿verdad? Él es nuestro único recurso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de debilidad, hablamos cuando nuestras habilidades quedan nulas. Ahora, Salmo 27:1 dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. Yo creo que David, hablando acerca de eso, él nos podía enseñar mucho, ¿no? Porque en alguno de los salmos, él menciona acerca de su debilidad, ¿no? De hecho, también lo vemos en los tropiezos que él tiene. Y sin embargo, todos sabemos que él fue un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y no se trató en que nunca falló, sino que siempre regresó a la fuente que es Dios, ¿verdad? O sea, vemos que sí tuvo tropiezos, sí se cansó, sí tuvo debilidades, pero siempre regresaba con Dios. Lo vemos ahí en el Salmo 27 que usted nos comentaba, Pastor. Él es mi fortaleza. Él es la fortaleza de mi vida. Y yo creo que es ahí donde nosotros debemos ahí sí, no aceptar la debilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a alguien que va delante de nosotros, alguien que pelea por nosotros. Si tú estás pasando algún problema, tú que nos escuchas, amigo, amiga, o inclusive
alguien te mandó esta página y nos estás escuchando, estás pasando por un momento de debilidad, quiero decirte que nuestra confianza y nuestro refugio está en Dios. Nosotros no podemos confiar en nuestras habilidades humanas, en nuestros recursos humanos, ya que todo eso es limitado. Llega el momento donde tú te limitas, pero yo quiero invitar a que a través de este mensaje tú puedas hoy tomar fuerza en el Señor y poder declarar lo que dijo David: Dios es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Así es que, pues bueno, yo sé que cuando nos sentimos débiles es cuando más temor sentimos, ¿no? Es cuando más vulnerables. Entonces, yo creo que la debilidad también nos enseñan algunas cosas, ¿no, Charlie? Yo creo que la debilidad también nos enseña mucho el mantenernos humildes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces el hombre se siente tan fuerte o tan poderoso que piensa que no necesita de Dios o no necesita lo espiritual, ¿verdad? El ser ministrados por alguna persona o recibir una palabra de algún profeta o de algún pastor, ¿verdad? Vivimos tan orgullosos o tan exaltados que no quieren nada más que lo que ellos saben o salir con sus propias fuerzas. Yo creo que la debilidad nos hace vivir en un camino de humildad, reconociendo que Dios es nuestra fortaleza, como así mismo lo dice David, ¿verdad? Fíjate qué importante es reconocer eso, ¿no? Que las debilidades nos enseñan a eso, a ser humildes. Ahora, la humildad tiene que ser una característica importante en nosotros, ¿no? Y tú lo mencionabas, Carlos, que a veces el orgullo, a veces el egoísmo, ¿no? Nos impide humillarnos delante del Señor, porque hay muchos que se rehúsan. Dicen, ¿cómo me van a ver a mí en esta situación? Si yo soy, no sé, el apellido que tengas, ¿no? Si yo soy Hernández, ¿no? Un ejemplo. O sea, ¿cómo? ¿Verdad? Si mi familia y yo siempre he sido, y más si aún si fuiste de los que te enseñaron de que los hombres no muestran debilidad o los hombres no lloran, entonces quieras o no en nuestro interior tenemos cierto orgullo, ¿no? Entonces en Cristo cuando nos sentimos débiles, yo creo que es para eso, para enseñarnos a ser humildes, ¿no? Yo creo que lejos de ser algún error, al contrario, esa misma debilidad nos va impulsando a que cada día reconozcamos que necesitamos a Dios, y la Biblia nos lo enseña en Juan capítulo 15, Jesús hablándole a los discípulos. Jesús les dice, porque separados de mí nada puedes hacer. O sea, al momento de la debilidad, esa debilidad te lleva a que busques de Dios, y es ahí donde obtenemos la bendición y la fortaleza para seguir adelante. Ahora Jesús dijo, aprender de mí que soy manso y humilde. Y yo creo que si todos queremos llegar al carácter de Cristo, ¿verdad? Pues tenemos que pasar por estas debilidades para sentirnos semejantes al carácter de Cristo, que es humildad. Yo creo que Jesús mismo pasó por debilidades, ¿no? Él tuvo, no debilidades como las nuestras, en el sentido de ser direccionados al pecado, porque Jesús en él no se halló ningún pecado, pero sí se encontró débil. Me imagino que en algún momento inclusive cuando él fue entregado, yo creo que llegó momentos donde él quizás se sintió débil, pero pues bueno, Jesús nos demostró, ¿verdad?, lo que es ser humildes y continuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo quiero que leas, Pedro, primer libro de Samuel 2:9. ¿Qué dice? Nadie será fuerte por su propia fuerza. Mira, nadie será fuerte por su propia fuerza. Y yo creo que el mayor problema en nosotros es querer usar la fuerza. Obviamente hablamos de fuerza humana, ¿verdad?, en medio de las debilidades. Así es que la Biblia lo dice, nadie será fuerte por su propia fuerza. Salmo 92:10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Obviamente no estaba hablando de un esfuerzo humano, está hablando acerca de una fuerza interna, espiritual, ¿cierto? Primera de Juan 4:4 dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo creo que la debilidad se acentúa cuando no logramos entender quién está en nosotros, ¿no? No solamente pensar, somos salvos, no, somos salvos sí, pero algo más allá de la salvación es que ahora, Pablo decía, Cristo vive en mí. Y yo creo que eso es lo que, cuando ignoramos eso, entonces nos sentimos débiles en nuestra propia humanidad, pero la Biblia es clara. El apóstol Juan dice, mayor es el que está en mí. ¿Quién está en mí? Sino Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ahora habita en nosotros. No solamente nos ungió por encima, no, Él está dentro de nosotros. Así es que no acepte la debilidad. Crea y afirme con certeza, el Señor es la fortaleza de mi vida.
Él aumenta mis fuerzas como las del búfalo. Yo soy fuerte, pero en su fuerza. Eso es lo que debemos de declarar. ¿Qué más podemos aprender acerca de las debilidades, Pedro? Pues es también, ¿verdad? Cuando a veces uno se siente débil y cuando uno ya tiene a Cristo en su corazón, nos enseña que tenemos que aprender a depender de Dios, que aprendemos a depender de Él y ya no es nuestra debilidad nada más, o sea, sino que el Señor siempre nos va a estar apoyando, siempre nos va a estar ayudando a que nosotros dependamos de Él, a que nosotros nos afirmemos a Él, porque Él siempre nos va a hacer más fuertes. Fíjate qué importantes, dos cosas ya tocaron nuestros invitados. La primera, humildad. Ajá. La segunda, dependencia. Y yo creo que es lo más difícil porque en situaciones donde nos sentimos impotentes, donde quizá a pesar de nuestro conocimiento, dinero, de las cosas que podamos tener, no podamos hacer nada, no podemos hacer algo para remediar la situación. Y yo creo que es ahí donde entra peor el conflicto, ¿no? Pero es donde tenemos que aprender a depender a Dios. Yo creo que si podemos... ¿Alguno de ustedes alguna vez pasó un momento de donde se sintió que no tenía recursos y se sintió quizá molesto, frustrado, no sé? ¿Alguno de ustedes? ¿Alex? Pues yo creo que ha habido momentos en que sí llega el desánimo, ¿verdad? Y el desánimo pues trae la debilidad, cuando viene la debilidad, pues tu mismo cuerpo reacciona, se siente débil, cansado, porque es una reacción de tu cuerpo. Pero Pablo en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 5 dice: desde que llegamos a Macedonia no hemos tenido ningún descanso, sino que en todas partes hemos encontrado dificultades, luchas a nuestro alrededor y temores en nuestro interior. Y en el 6 dice: pero Dios, que anima a los desanimados, nos animó con la llegada de Tito, y no solamente con su llegada, sino también por el hecho de que él se sentía muy animado a causa de ustedes. Wow. Yo creo que cuando estamos pasando momentos difíciles, momentos de debilidad, Dios nos da la fuerza, pero también pone a ciertas personas para que nos levanten el ánimo, para que veamos cosas que sí todavía se pueden solucionar, ¿verdad? Para ser fuertes y para seguir pues echándole ganas en la obra o en el lugar donde estamos trabajando o haciendo algo para el Señor. Fíjate qué importante ese pasaje que acabas de mencionar. Y es cierto, yo creo que todos nosotros obviamente hemos sido fortalecidos en medio de la debilidad por el Espíritu Santo, pero también el Espíritu Santo utiliza personas, Amén. ¿verdad? Para que en medio de la debilidad podamos recibir nosotros esa fuerza. Y qué bueno por esas personas que Dios pone. Así es que, pues bueno, la cuarta cosa que jamás debes de aceptar es la debilidad. Vamos a ver la quinta cosa que jamás debes de aceptar, y es la derrota. La derrota. Algunas personas escucharon frases desde niño tales como: no sirves para nada, eres un fracasado, nada te sale bien. No sé si a ustedes les pasó eso. Yo creo que a todos nosotros, ¿no? Sí, sí. Pedro. Sí, siempre tus padres, ¿no? Siempre te decían que eras un bueno para nada, ¿no? que nunca ibas a ser nadie, que nunca ibas a terminar ni de estudiar, ¿verdad? O sea, siempre te declararon lo malo, ¿verdad? Pero llega uno a Cristo y todas son cosas nuevas, ¿verdad? Todo es transformado para bien. Pero ¿sabes que hay muchas personas que a base de esas palabras son programadas para la derrota? O sea, yo también llegué a recibir, y no solamente en mi familia, en mi entorno familiar, sino también con los amigos, también en la secundaria, también y aún a veces como creyentes, ¿no? Hay gente que sigue utilizando ese tipo de lenguaje y que hacen, programan la mente de las personas, ¿verdad? Que recibe esas palabras para la derrota. Pero yo creo que es algo que no debemos de aceptar la derrota. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos llamados a ser derrotados, sino a triunfar. Amén. A ir de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, dice la Escritura, ¿verdad? Algunos cristianos ignoran el poder espiritual que hay, pues, en la declaración de las promesas de Dios. Y sus vidas son como un sub y baja. ¿Se ha visto esos juegos? Sub y baja, sub y baja. Así fue, pues, mi vida hace muchos años. Hasta que un día yo tuve que aceptar que Dios me puso en victoria. De hecho, la Escritura dice en la carta a los Efesios capítulo 1, que con Él estamos sentados en los lugares celestiales y nos ha bendecido con toda bendición, ¿verdad? Y esa es nuestra posición, pero lamentablemente muchos se mantienen más a la baja que a la alta, ¿verdad?
hablar acerca de derrota, pues yo creo que es algo que tenemos que aprender a rechazar. Porque esas palabras de derrota, inclusive pensamientos de derrota, son las que pueden marcar totalmente nuestra caída como creyentes en la fe. Ahora, el diablo, que no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo, el diablo también está buscando nuestra derrota. ¿Cuántas veces el enemigo no te dice a la mente estás derrotado? De hecho, es uno de los propósitos, ¿no? que nos mencionan en Juan capítulo 10, versículo 10, dice que Él vino a matar, hurtar y a destruir, ¿verdad? Y a veces destruye aquellos etapas de nuestra vida en las que estamos en victoria, ¿verdad? Y es cuando nos llega el momento donde nos sentimos o aparentamos estar en derrota, ¿verdad? Y es ahí cuando nosotros tenemos que darnos cuenta que no podemos vivir así, sino que tenemos que adueñarnos de las promesas. Pero ¿cuánta gente no anda ambulando con esas palabras o con ese espíritu, vamos a hablarlo así, en su corazón en cuanto a la derrota? O sea, yo creo que hoy en día es muy notorio el ver a la gente, el ver a los jóvenes, aún adultos que siguen viviendo con la etiqueta que vienen trayendo desde su juventud o tal vez niñez, ¿verdad? Que siempre les han dicho, ya sea sus padres o la gente a su alrededor, que no valen nada o que siempre van a ser derrotados, ¿verdad? Y viven creciendo con esa etiqueta de que nunca van a hacer nada. Pero yo creo que cuando uno se acerca a Cristo, Dios cambia el panorama, ¿verdad? De lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, ¿verdad? De que las metas las podemos concluir, de que los propósitos los podemos alcanzar, ¿verdad? Así es. Y Jesucristo nos pone, yo creo que el mejor ejemplo, como dice la palabra, de que somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿verdad? Yo creo que la derrota tal vez está ahí a la vista, ¿verdad? Pero los que creemos en Cristo somos más que vencedores. Más que vencedores, así lo dice Romanos 8:37. Bueno, estamos hablando acerca de 7 cosas que jamás debemos de aceptar. Vamos a escuchar un canto y ahorita vamos a regresar. Recuerda, estamos en Hablando de, y ahorita regresamos. Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder, como el alba se levanta de la oscuridad. Tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder, como el alba se levanta de la oscuridad. Tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la Nada queda fuera de tu autoridad. Eres imparable, ¿quién te detendrá? Mi esperanza está viva, todo está bajo tus pies. Tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sión a salvar.
Muy bien, ya regresamos a su programa Hablando de. Estamos tocando el tema 7 cosas que jamás aceptaré. Y ahorita estamos tocando la quinta cosa que jamás debemos de aceptar, y es la derrota. Entonces, ¿cuántas veces nos han marcado con palabras, con frases de tú no sirves para nada, tú eres un derrotado? O como dicen hoy, ¿verdad? Los jóvenes, eres un loser, ¿verdad? Un loser es un perdedor, ¿no? Es la frase en inglés. Tú no sirves para nada, y así muchos lamentablemente viven su vida. Carlos hablaba acerca de Romanos 8:37. Dice que somos más que vencedores, ¿verdad? Tiene que ver mucho esa actitud, ¿no? En nuestra vida para lograr nuestras metas. Yo creo que sí, porque la actitud es la que nos va a llevar, ¿verdad? A si lo realizamos o no lo realizamos. Ese pasaje que nos mencionaba el hermano Carlos, habla de que, o sea, sí es verdad, sí pasa pruebas, luchas, pero también aceptamos la victoria, ¿verdad? Que el Señor nos da, y es ahí cuando podemos salir adelante y conquistar aquellos problemas que nos afectan. Yo creo que muchos lamentablemente hacen de la derrota su estancia, ¿no? Principal. O sea, hacen su recámara principal, ¿no? O sea, porque muchas veces hemos pasado por momentos donde quizás nos sentimos derrotados, pero no estamos derrotados. El apóstol Pablo menciona en uno de sus capítulos de Corintios, ¿verdad? Dice, perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. O sea, Destruidos. Pablo conocía, ¿no? Lo que era estar en un momento donde aparentemente parece estar como que las cosas contra a lo que Dios ya determinó para nosotros. Pero él decía, espérame, estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Estamos angustiados, pero no estamos nosotros derrotados, ¿no? No hemos perdido la batalla, ¿no? Al contrario, a veces cuanto más difícil se ponga la lucha es cuando sabemos que más victoria vamos a tener en Cristo, ¿no? Como dice el pastor, si a veces la vida o hay circunstancias en nuestra vida que el panorama parece que estamos siendo derrotados o derribados, o que no ha pasado, que no pasa nada, ¿verdad? Pero yo creo que es en el momento en que la derrota o lo que está pasando en nuestras vidas lleva a nosotros a una victoria, ¿verdad? Yo creo que a veces son necesarias, ¿sí? Amén, es como dice la palabra en 2 Corintios 2:14. Dice, Dios me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, ¿verdad? O sea, ya nosotros ya no podemos ser unas personas derrotados, porque Cristo Jesús nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Entonces nosotros es una de las 7 cosas que no podemos aceptar. ¿Por qué? Porque la derrota es algo que nos lleva al fracaso. La derrota es algo que nos lleva a ser perdedores, ¿verdad? Y Cristo nos ha hecho más que vencedores. Amén. Yo creo que la derrota no comienza cuando estás caído. Es, por ejemplo, el boxeador, ¿verdad? Yo no sé mucho de box, pero he visto algo, y yo creo que un boxeador, desde antes de salir a la pelea, o está mentalizado en que va a ganar, o está mentalizado en que va a ser derrotado, ¿no? Y pues en ese aspecto, de hecho, para eso están las personas que lo ayudan en la esquina, porque cuántas peleas Los hemos secos, visto, ¿no? Le llaman. Sí, hemos visto peleas donde va perdiendo y en la esquina le empiezan a hablar palabras de ánimo, palabras que lo motivan, y sale a un round y pelea. Y algo así es en la vida de nosotros, porque la Biblia nos enseña que la fe viene por escuchar, ¿verdad? La palabra de Dios. Pero ¿qué es lo contrario a eso? Cuando oímos palabras de derrota es cuando empezamos a creerlas. Y ahora se aplica ahí como lo que nos comentaban al principio, que las palabras que nos dijeron de niños vinieron a cumplirse más adelante. Y no porque por lo que nos dijeron, sino que nosotros mismos las empezamos a creer. Así es. Quiero hacer una pausa para recordarles que pueden interactuar con nosotros en las redes sociales. Estamos en Facebook. Búscanos como Radio Voz del Reino. Perdón, me quedé con el nombre pasado. No, ahora estamos como Radio Voz del Reino Podcast. Búscanos en Facebook, dale like a la página y ahí podemos interactuar. Tú puedes mandar tus comentarios, si quieres escuchar algún tema, o inclusive si tienes alguna petición de oración, pues bueno, con mucho gusto te estaremos apoyando. Así es que para que nos busques en las redes sociales, en Facebook y en YouTube, también nos puedes encontrar como Centro de Fe, Esperanza y Amor Topo Chico. Ahí hay algunas predicaciones de las que tenemos en la congregación y algunas de las transmisiones del programa de Hablando de.
Pues muy bien, después de este breve anuncio, ¿verdad? Retomando esta analogía en cuanto al boxeador y la vida del creyente. Por ejemplo, yo escuché una vez acerca de el famoso boxeador, el Muhammad Ali. Muhammad Ali. Él desde antes se cuenta la historia, inclusive hay algunas películas que han hecho acerca de él. Él a sus contrincantes los derrotaba desde antes de subir al ring. O sea, él declaraba que la victoria él no la ganaba en el ring, ¿verdad? Él las ganaba desde antes del ring. De hecho, hay frases que él ha tomado, que se han tomado, ¿verdad? En cuestiones de que él mencionó, que él decía, vuelo como mariposa, pero pico como abeja, ¿no? O sea, golpeaba como abeja, ¿no? Y yo creo que eran frases que hacían que su vida, ¿verdad? O su pelea, en este caso, pues marcara la derrota o la victoria, ¿verdad? Que él estaba hacia adelante. Entonces, yo creo que así debemos de hacer, ¿no? Debemos de confesar nosotros lo que Dios ya dijo de nosotros. Por ejemplo, voy a leer algunos versículos de la Biblia. Igual si me quieres ayudar ahorita, Carlos, te voy a dejar unos para que los lees. Dice Isaías 54:17: ningún arma forjada contra mí prosperará. Fíjate qué declaración. Cuando nos sentimos que estamos a punto de caer en derrota por los ataques del diablo, por las circunstancias, yo creo que este versículo es como una espada que puede quebrantar, puede romper muchos obstáculos. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Dice Deuteronomio 28:7: Jehová derrotará a mis enemigos que se levanten contra mí. ¿Qué dice Deuteronomio 28:13, Carlos? Deuteronomio 28:3 dice: he hecho mías todas estas escrituras, las he... Aquí. perdón. Dice: me pondrá Yahvé por cabeza y no por cola, estaré encima solamente y no estaré debajo. Deuteronomio 28:13. Wow, fíjate cómo la misma palabra, ¿verdad? Hacerla propia. Dice: yo estoy por encima y no debajo. Y yo creo que aunque nuestro alrededor se ve un poquito oscuro, estamos por encima a pesar de todo. Tenemos que hacer las propias las escrituras, tenemos que hacer propias las palabras, ¿verdad? Tenemos que estar siempre declarándolas y también, ¿por qué no? Juntarnos con gente que mantenga también esa misma actitud. Así es que la quinta cosa que jamás debemos de aceptar es la derrota. La sexta, ya vamos en declive, terminando este programa. La sexta es: jamás aceptaré la miseria. La miseria. Hay muchos pensamientos equivocados en cuanto al dinero y a la riqueza. Algunos creen que entre más pobre seas tú, eres más espiritual, ¿verdad? Y cuando alguien tiene un fracaso económico, la gente le dice: así lo quiso Dios. Sin embargo, la Biblia dice que Satanás es el ladrón y Dios el que bendice. Claramente lo dice. Tercera carta de Juan, versículo 2, yo creo que todos lo conocemos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en algunas cosas, dice. Dice, en todas las cosas. En todas las cosas. Y que tengas salud, así como próspera tu alma. Deuteronomio 28 promete que el Señor hará sobreabundar en bienes a los que oyen atentamente la voz de Dios y que guardan sus mandamientos. Yo creo que aquí muchos, lamentablemente, hay un prejuicio, ¿verdad? En cuanto a hablar de dinero. Y hablamos de miseria, hablamos de eso. Pero ya lo mencionaba ahorita, Satanás es el que roba, pero Dios es el que bendice. ¿Qué pueden decir acerca de esto, de la miseria y de lo que Dios nos ha dado en cuanto a prosperidad? De hecho, también debemos de tener claro que hablar de prosperidad no solamente es hablar de números, o sea, de cuentas en el banco, cuánto dinero traigamos, pero tampoco miseria también no es que no tengamos nada, sino que la prosperidad es en todas las áreas, ¿verdad? Y si hay personas que tal vez están en pobreza o en miseria, pueden tener muchos bienes, sin embargo una vida espiritual completamente muerta, ¿verdad? Y se cumple ahora sí lo que el enemigo vino a realizar. Uh-huh. Pues el cristiano, yo creo que debe de estar seguro que las bendiciones vienen de Dios. Y el salmista dice, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo creo que aunque pasemos tiempos de necesidad, debemos de tener la seguridad de que no tenemos que tener una mentalidad pobre. De miseria. De miseria. Aún independientemente como haya sido tu adolescencia, en este caso si ya estás casado y tienes tu familia.
no porque tu familia, tus padres, ellos vivieron pobremente, quiere decir que tú también tengas que heredar eso. No, uno tiene que estar claramente enfocado en lo que Dios dice en la Escritura. Si la Escritura dice que Él proveerá en todo lo que nos va a faltar, que Él es nuestro proveedor y que Él es nuestro pastor, es porque Él se encargará de cada una de nuestras necesidades. Así es, yo creo que el asunto es también que este tema, hablar de miseria o hablar de prosperidad, se ha distorsionado, ¿no? O sea, están lo que mencioné, los que se van al extremo de que entre más pobre, más humilde o más espiritual eres, pero también está el otro extremo, ¿verdad? Que es sobreexagerar acerca de las riquezas, que Dios te quiere hacer rico, que tú eres próspero, etcétera, etcétera. Así es que mucho se ha, como lo dije, distorsionado acerca de esto, pero yo creo que nosotros debemos de mantener ese balance en cuanto a la Escritura. Dios nos quiere prosperar, ¿cierto? Dios es un Dios que nos prospera, pero también es un Dios que permite que pasemos por ciertos momentos de escasez, no de miseria, sino de escasez, porque la escasez nos va a enseñar también muchas cosas, ¿no? Nos va a enseñar la dependencia, nos va a enseñar a ser buenos administradores, nos va a enseñar a ser obedientes. Entonces, si queremos nosotros apropiarnos de las bendiciones de abundancia, ¿verdad? Y no vivir en la miseria, bueno, también debemos de cumplir los estatutos de Dios. Recuerda, la Biblia dice en Deuteronomio 28, que si oyéremos atentamente y pusiéramos por obra los mandamientos, estatutos, decretos que Dios nos establece. Ahora, ¿hay principios para ser prósperos? Amén. Yo creo que lo acabamos de ver este fin de semana, ¿no? Hablamos acerca de lo que era la ley de la siembra y también de lo que era la ley de las primicias. Y entendemos todos los creyentes, y yo sé que aquí nos podemos meter un poquito en conflicto, no conmigo, sino que quizá con algunos de los que nos escuchan, ¿verdad? Porque se ha distorsionado tanto, como le digo, es hablar acerca de principios de diezmos y principios de ofrenda, ¿verdad? Pero son cosas que el Señor estableció en la palabra que a mí en lo personal me han funcionado bien. No sé tú, Pedro. Amén, sí, algo que nosotros como testimonio cuando llegamos a los pies de Cristo, pues uno no aprendía a dar, siempre quería estar uno recibiendo, ¿verdad? Pero llega uno a buscar a Dios y aprende uno a dar y Dios te empieza a bendecir. Algo que Dios empezó a bendecir nuestras vidas fue por la obediencia al Señor, en que empezamos a diezmar, a ofrendar, a sembrar, a dar nuestras primicias, y el Señor empezó a bendecir nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es bueno, ¿verdad? Y Él es el Dios de las riquezas, ¿amén? Entonces Él nos ha prosperado a mí y a mi esposa de una manera sobrenatural, pero es porque hemos aprendido a dar. Dejamos de recibir y aprendimos a dar, y el Señor ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Y gloria a Dios por lo que Él hace en este tiempo, ¿verdad? Lo que como dice usted, lo que nos habían estado enseñando este fin de semana pasado, de que tenemos que aprender a dar a Dios. ¿Por qué? Porque es por obediencia que tú le aprendes a dar para recibir. Sí, yo creo que la miseria es consecuencia, ¿no? Una consecuencia de algo. Obviamente, yo como predicador o como pastor lo sé, ¿verdad? Cuando hablo ese algo, entre comillas, en cierta incógnita. Pero yo creo que es la consecuencia de ser desobedientes en cuanto a los principios de Dios. Por ejemplo, Proverbios 3, 9 al 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Yo creo que no hay duda de que el Señor quiere prosperarnos, porque usa, pues en este versículo, las palabras tales como llenos tus graneros, ¿verdad? Utiliza abundancia, rebosarán, pero es importante resaltar la condición. Dice: honra a Jehová con tus bienes, ¿verdad? Aquí habla de primicias, pero recuerda que también Malaquías habla acerca del diezmo, ¿verdad? Traer, dice, todos los diezmos al alfolí. Y pues bueno, son principios que Dios pone para que nosotros seamos prosperados. ¿No, Carlos? ¿Qué puedes tú agregar a esto? Decía, esto me gustó mucho lo que aprendí en este seminario que estuvimos con Walter, con el evangelista Walter, que aprendí que las ofrendas eran un acto de adoración, ¿verdad? Y los diezmos un acto de obediencia. Así es. Y también hablaba que la siembra era un acto de fe y las primicias un acto de honra, ¿verdad? Vemos cómo, yo creo que estos principios que aprendimos traen a nosotros bendición. Podemos ver en Abraham cómo Abraham era
era una persona riquísima, dice la palabra, no rica, Sí. sino riquísima, ¿verdad? Y vemos cómo, yo pienso que hoy en día la iglesia es bendecida porque aplicamos esos principios en nuestras vidas, ¿verdad? Y ahora sí que vivimos lo que habla la Biblia, que a veces nos somos envidiados por lo que tenemos, ¿verdad? Pero la gente que envidia no quiere hacer lo que nosotros hacemos para tener esa bendición, Exacto, ¿verdad? exacto. Nosotros aplicamos los principios, damos, sembramos, ofrendamos y diezmamos, y Dios nos bendice. O la gente quiere solamente la bendición y no aplicar los principios que nosotros aplicamos en nuestra vida, ¿verdad? Es como cuando la gente dice, ¿cómo le hizo? ¿No? Queremos saber el cómo le hizo, pero no queremos el principio, ¿verdad? O sea, yo creo que todos estamos interesados en cómo prosperó, pero una vez que sabemos, no queremos nosotros aplicar esos principios. Entonces, uno de esos principios, el principal, es honra a Dios con tus bienes. El segundo principio que yo puedo encontrar en la Biblia para ser prosperados y quebrantar esa miseria que a veces viene en nuestra vida es ser dador y generosos, ¿verdad? Obviamente con otras personas. Así lo dice la Escritura. Dice, voy a hablar de Proverbios 11:24, en la versión Dios habla hoy, dice: hay gente desprendida que recibe más de lo que da. Lo voy a mencionar otra vez. Hay gente desprendida que recibe más de lo que da, y gente tacaña que acaba en la pobreza. El que es generoso prospera, el que da también recibe. Esa es la versión de Dios habla hoy. Yo creo que la generosidad, pues bueno, es muy importante para ser bendecidos. El tercer punto para poder nosotros rechazar o quebrantar toda miseria es también ayudar a los pobres. Proverbios 28:27 dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, ¿verdad? Y yo creo que si en el mundo secular lo hacen, vemos ciertas instituciones o ciertas organizaciones o ciertos proyectos, ¿verdad? Que no quisiera mencionarlos, pero que pasan en la televisión cada cierto tiempo, donde recolectan ciertas cosas. Y es gente que no tiene a Dios en sus corazones. Y es para ayudar a gente necesitada, ¿verdad? De hecho, tú vas a un centro comercial y cuando pagas, te dicen si gustas redondear, que es para apoyar a la fundación de tal, ¿verdad? Y yo en lo personal sí lo hago, ¿verdad? Cuando me dicen tal fundación que para los niños sordos, que para los ancianos de la tercera edad, yo sí he apoyado quizá con 50 centavos, pero sabemos que es una aportación que a la larga se va haciendo una buena aportación. Pero yo creo que la iglesia, con más razón, tiene que aprender a ayudar a los pobres, ¿no creen? Yo creo que sí, porque es ahí donde la gente que no conoce a Dios, en cierta forma llegan a ver a Dios por medio de nuestras vidas. Y es ahí cuando nosotros tenemos que enseñar a la gente que tenemos esa virtud que Jesús tuvo también, ¿verdad? Porque vemos Jesús atendió a los pobres, o sea, atendió a la gente y es algo que nosotros tenemos que tener como discípulos de Jesús. Así es. Entonces, no esperar a que pasen las fechas de diciembre, ¿verdad? Que es cuando normalmente la gente se toca el corazón para ayudar. Yo creo que podemos hacerlo todo el año, poder ayudar al pobre, al necesitado, a los desamparados, a los que andan ambulando en las calles, ¿verdad? Que andan solos, que no tienen alguna ayuda. Yo creo que la iglesia es la principal fuente, ¿verdad? De aportación. ¿No lo creen así? Yo creo que nosotros como cristianos debemos dar el mejor ejemplo, ¿verdad? Yo creo que dice la palabra, dice que una fe sin obras es muerta, ¿no? Yo creo que creemos que tenemos un Dios que prospera, un Dios que bendice, un Dios que tiene compasión, ¿verdad? Que atendía la necesidad de aquellos que necesitaban tal vez sanidad, tal vez alimento, ¿verdad? Yo creo que nosotros, como somos cristianos y como dice la palabra, somos cristianos que vivimos como Él o hacemos como Él lo hacía, ¿verdad? Yo creo que tenemos que tener compasión de los demás, creyendo que por medio de esas obras también nosotros vamos a ser bendecidos, ¿verdad? Y la gente va a ser bendecida y va a creer en Cristo, ¿verdad? Así es. A doblegar su corazón, yo creo que delante de Él, ¿verdad? Yo creo que a veces esas obras de caridad o el ¿cómo dice? Llamémoslas de amor, ¿no? El formar parte Sí. de eso, yo creo que también toca los corazones Exacto. de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad? Es necesario también hacer esas obras. Así es, dice Proverbios 28:25, el que confía en Jehová prosperará. Dios quiere darnos bendiciones, abundancia, riqueza, pero al mismo tiempo no que Él desee que busque las riquezas, no, Él quiere que le busquemos a Él. Así es que la sexta cosa que no debemos de aceptar es
la miseria. Y la última, y terminamos, es jamás acepte la enfermedad. Yo creo que es uno de los asuntos que también comúnmente nos afrentamos acerca de la enfermedad, pero yo creo que el doctor de doctores es nuestro Señor, ¿verdad? Tenemos al que sana toda dolencia, aquel que limpió leprosos, dio vista a los ciegos, aquel que a una mujer le detuvo el flujo de sangre, aquel que estuvo postrado 38 años, el Señor lo levantó. Tenemos un Dios sanador, ¿no? Así es, yo creo que de algo tenemos que estar seguros, que los milagros cuales habla la Biblia todavía están sucediendo en estos tiempos, y que es un Dios de milagros, un Dios que si tú le pides y tú tienes fe, Él te va a responder. Así que no importa cualquier enfermedad que tengas, o si estás pasando ahorita alguna enfermedad, mira, confía en Jesús, ten fe. ¿Por qué? Porque Él todavía en estos tiempos hace milagros, hace sanidades. Así es, mire lo que dice Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Yo creo que tenemos que hacerlo de manera personal, ¿verdad? El poder decir, Él sana todas mis dolencias. O sea, tenemos la palabra más segura en Isaías 53, que Él cargó con nuestras enfermedades. Dice que por sus llagas hemos sido nosotros curados, ¿verdad? Debemos de confesar esa palabra. De hecho, también lo dice en Salmo 93. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No temerás al terror nocturno, ni pestilencia que ande de oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Yo creo que hay que confesar eso, que no podrá tocar, como lo dice en el Salmo 93, ningún mal tocará tu morada, ninguna plaga tocará tu morada. Así es que, pues bueno, son palabras que debemos de rechazar, ¿verdad? Que es la enfermedad. El diagnóstico a veces es totalmente negativo, pero sabemos que el diagnóstico principal es el que viene del cielo. Así es que, pues bueno, hoy terminamos este tema acerca de 7 cosas que jamás debemos de aceptar. La primera fue la condenación. Nunca aceptes la condenación. La segunda fue no aceptes el temor y la preocupación. La tercera fue no aceptes la incredulidad. La cuarta también fue, déjeme buscarla, la cuarta fue jamás aceptes la debilidad. La quinta, jamás aceptes la derrota. La sexta, jamás aceptes la miseria. Y la última, jamás aceptes la enfermedad. Y pues con esto terminamos el programa de hoy. Y espero y haya servido este tema a tu vida espiritual. Y pues bueno, te invitamos para que en la siguiente ocasión puedas estarnos acompañando y puedas escuchar este programa de Hablando de. Así es que Alex, despídete por favor. Pues gracias por habernos escuchado, y yo creo que ese tema fue de gran bendición desde el día que comenzamos. Yo creo que ha bendecido sus vidas, y solamente quiero decirles que Dios les bendiga. Amén. Iván. Dios les bendiga, Dios les guarde. Fue una bendición estar aquí con ustedes, y solamente les recuerdo, si tienen algún comentario, alguna duda, pueden dejarlos ahí en el muro en Facebook, y pues bueno, estaremos contestando sus preguntas. Así es. Y quiero, pues bueno, muchas gracias a nuestros 2 invitados de hoy que estuvieron de lujo, ¿verdad? Gracias por su participación, Carlos. Pues gracias, pastor, por la invitación, y pues esperemos que no sea la última vez, ¿verdad? Yo creo que vamos a estar aquí a tanto lo que se necesite. Y pues Dios los bendiga, y creen en el Señor. Yo creo que Él va a hacer algo en tu vida. Así es. Pedro. Muchas gracias, pastor, por la invitación, que es una bendición estar compartiendo su palabra y que la pongas en práctica. Más que nada, esto que se comparte es para que lo pongas en práctica, porque Dios va a hacer grandes cosas a través de este programa, ¿verdad? Así es. Y Dios te bendiga y te prospere en todo lo que hagas. Muy bien, gracias a nuestros 2 invitados. Pues bueno, yo me despido. Soy el pastor Víctor Segura, y pues bueno, te esperamos el día de mañana. Recuerda, este fue Hablando de.
Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá